Tenemos una relación de hermanas muy normal, muy cercana. Nos apoyamos mutuamente y pedimos la opinión de la otra sobre cosas. Desde fuera, el matrimonio de Pippa Middleton y James Matthews parece ser feliz, pero todavía hay mucho que quizás no sepas sobre la pareja. Así que aquí está la verdad sobre el matrimonio de Pippa y James. Ella se casó con la realeza, vivió el sueño y mantuvo los escándalos a raya. La hermana menor de Kate Middleton lucía deslumbrante semanas antes de su boda con James Matthews. Hasta ahora, la imagen perfecta de Pippa Middleton se ha roto por completo, y la razón sorprenderá a todos. Justo cuando piensas que todo se trata de un desamor silencioso y un distanciamiento, hay un giro que nadie vio venir. Lo que pasó a puertas cerradas podría cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre Pippa. Al final, no fue solo una ruptura. Fue un desmoronamiento cuidadosamente oculto de la vida que todos envidiaban. Y ahora que la verdad ha salido a la luz, la historia de Pippa Middleton parece menos un cuento de hadas y más un escándalo silencioso disfrazado. La máscara comienza a romperse. Pippa Middleton finalmente está contando su versión de la historia. Y no es lo que nadie esperaba. Durante años, fue la imagen de la elegancia. La hermana menor bien vestida de la princesa de Gales, siempre sonriendo, siempre grácil y siempre exactamente donde debía estar. Desde eventos benéficos hasta bodas reales, parecía alguien que lo tenía todo resuelto. Pero las apariencias pueden ser engañosas. Bajo la perfección curada, se estaban formando grietas. Y ahora, después de años de silencio, Pippa admite que las cosas no siempre han sido fáciles. Cuando le preguntaron si su relación había cambiado bajo la presión pública, no esquivó la pregunta. Admitió que a veces se sentía como si la acosaran. Leer sobre sí misma en la prensa, confesó, había comenzado a desgastarla. Fue doloroso. Dijo que había sido difícil, más de lo que la gente podría imaginar. Por eso golpeó tan fuerte cuando comenzaron a circular rumores silenciosos sobre ella y James Matthews. Una pareja que alguna vez parecía inseparable, ahora estaba supuestamente separada. Al principio nadie podía creerlo. Pippa siempre había sido reservada, nunca compartía sus asuntos personales. Pero cuando finalmente habló, confirmó lo que muchos temían. Su matrimonio había terminado. Pasamos mucho tiempo juntos. Todavía hacemos muchas cosas juntos como familia. Y creo que ese es el corazón para todos nosotros. Tener una familia muy unida con la que podemos ser normales. Tratarnos con normalidad. Para alguien que había pasado tanto tiempo manteniendo su vida fuera del foco, este momento se sintió diferente. No se estaba defendiendo ni intentando controlar la narrativa. Solo estaba diciendo la verdad. Y la verdad era que la vida que la gente veía en las fotos no coincidía con lo que estaba pasando a puertas cerradas. Para entender cómo comenzó todo esto, hay que retroceder al principio. Mucho antes de la boda, la fama o los titulares. Pippa creció en el tranquilo pueblo inglés de Bucklebury, Berkshire. Su infancia fue normal. Compartía hogar con su hermana mayor, Catherine, y sus padres, Michael y Carol. Los Middleton no eran ricos. No nacieron en la realeza ni en la fama. De hecho, ambos padres tenían trabajos regulares. Michael como despachador de vuelos y Carol como azafata antes de construir un negocio de suministros para fiestas que gradualmente dio a su familia una vida estable y cómoda. Las chicas fueron a buenas escuelas y aprendieron a trabajar duro y ser amables. No había alfombras rojas, solo viajes por carretera, almuerzos empacados y uniformes escolares. Pero todo cambió cuando Catherine comenzó a salir con el príncipe William. Al principio, la gente simplemente tenía curiosidad por la familia de Kate. Pero después del compromiso real, la curiosidad se convirtió en obsesión. La prensa quería saber todo sobre los Middleton, y Pippa, por defecto, ahora estaba en el radar de todos. No pidió atención, no intentó ser famosa, pero la fama llegó de todos modos. Y luego vino la boda. Cuando Kate se casó con el príncipe William en 2011, el mundo miró.
Pero inesperadamente, Pippa robó un poco de ese protagonismo. Mientras caminaba hacia la abadía de Westminster con su vestido blanco ajustado de dama de honor, todas las miradas se volvieron hacia ella. Pippa dice que ese vestido le quedaba un poco demasiado bien. Era el vestido de Alexander McQueen. Sé que lo sabías, ¿verdad? No me importa quién lo hizo, pero me gusta. No fue intencional, pero pasó. Su vestido, su confianza, su postura, se convirtieron en la nueva obsesión de los medios. El precio de ser perfecta. Desde ese momento, Pippa fue tratada como una figura pública. No una reina, no una actriz, no una cantante, solo alguien famosa por estar relacionada con alguien más. Cada paso que daba era examinado. Cada atuendo, cada amigo, cada sonrisa, cada... Se suponía que debía ser elegante, pero no ostentosa, visible, pero no demasiado ruidosa, interesante, pero no demasiado franca. No había planeado ser famosa, pero la fama no pidió permiso. Llegó como una tormenta. De repente, los fotógrafos esperaban fuera de su casa. Los periodistas investigaban su vida universitaria. Los paparazzi seguían sus carreras al gimnasio, criticaban sus atuendos y convertían sus paseos diarios en titulares. Sus amistades se convirtieron en especulaciones. Su elección de zapatos podía desencadenar debates en línea. No había pedido ser famosa, pero a la fama no le importó. Mientras intentaba manejarlo con gracia, no fue fácil. Pippa no tenía el entrenamiento que reciben los Royals. Tuvo que aprender a navegar todo en tiempo real. Se mantuvo educada, sonreía a las cámaras y mantenía sus entrevistas breves, pero detrás de la imagen tranquila, luchaba con la atención constante. No tenía espacio para vivir en privado. Ni siquiera sus relaciones se salvaron. Su tiempo con Alex Loudon, un exjugador de cricket, había sido tranquilo hasta que dejó de serlo. De repente, los medios convirtieron su romance en combustible para tabloides. Paseos en el parque, vacaciones, incluso desacuerdos, todo capturado y analizado. Cuando rompieron, la prensa no cedió. Cada hombre con el que se la veía se convertía en un supuesto prometido. Luego llegó Nico Jackson, un joven y llamativo corredor de bolsa con estilo y encanto. Parecía el ajuste perfecto para el nuevo mundo de Pippa. Aparecían en eventos públicos, viajaban juntos y posaban para las cámaras, pero aunque la relación parecía buena desde fuera, nunca conectó del todo como la gente esperaba. Los medios observaban de cerca mientras la vida amorosa de Pippa se convertía en un rompecabezas con Alex, Nico y, finalmente, James Matthews, cada uno ofreciendo una narrativa diferente. Alex recordaba su pasado más tranquilo. Nico representaba el presente acelerado y a la moda. Pero James Matthews, él sentía como un cambio. No intentaba impresionar a las cámaras. No era ostentoso ni buscaba atención. Se conocieron en St. Bart's, donde la familia de James poseía un hotel de lujo. Era tranquilo, serio y más enfocado en la estabilidad que en los titulares. Para Pippa, esto no era solo romance. Se sentía como una elección para proteger su paz, escapar del caos y vivir silenciosamente. Elegir a James fue elegir algo estable. Pero esto no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo. Cuando Pippa y James hicieron pública su relación en 2016, la prensa explotó. Después de años de especulaciones, había encontrado a alguien que parecía sólido y con los pies en la tierra. Él era exitoso, un gestor de fondos de cobertura y expiloto de carreras, pero se mantenía lejos del estilo de vida de las celebridades. Para 2017, estaban casados en una gran ceremonia. Su vestido de encaje, diseñado por Giles Deacon, fue elogiado como elegantemente effortless. El arco floral, la lista de invitados, la recepción, todo gritaba lujo. Los medios lo trataron como otra boda real. Las cámaras siguieron cada segundo. Por un momento, parecía que Pippa finalmente se había asentado en la vida que quería. Pippa Middleton se casó con el gestor de fondos de cobertura James Matthews el sábado en la iglesia de St. Mark en Englefield, Inglaterra,
llena de flores rosas y blancas. Pero bajo toda esa perfección, algo no estaba del todo bien. Detrás del glamour, James Matthews podría haber ofrecido estabilidad, pero eso no significaba que las cosas fueran simples. Le gustaba mantener las cosas extremadamente privadas, casi distantes, y aunque Pippa también protegía su vida personal, había pasado años bajo el ojo público. Ese contraste creó tensión. A medida que su matrimonio se desarrollaba, comenzaron a surgir rumores, susurros de distancia, de vidas desajustadas, depresiones que no desaparecían solo porque las cámaras habían dejado de hacer clic. La gente notó que no estaba tan presente en los eventos reales. Parecía más retraída en público, y ella, que alguna vez guardó silencio sobre todo, comenzó a abrirse, solo un poco. Admitió que fue duro, que se había sentido acosada por los medios, que leer comentarios sobre sí misma había sido profundamente doloroso. Nunca buscó simpatía, pero cuando finalmente habló, quedó claro que la imagen brillante que el mundo veía venía con mucho peso. La decisión de Pippa de alejarse de su matrimonio no fue tomada a la ligera. Desde fuera, todo parecía ideal. Una hermosa casa, un esposo rico y una conexión con la realeza. Pero la perfección en las fotos no significa felicidad en la vida real. Lo que eligió fue libertad. No completamente de James, sino de una versión de la vida que ya no tenía sentido para ella. Una que sentía demasiado controlada, demasiado desconectada del mundo en el que quería vivir. Y aunque no le debía una explicación al público, la dio de todos modos, en sus propios términos. Había pasado años siendo conocida como la hermana de Kate, como la dama de honor perfecta, como la querida de los medios. Pero lentamente, comenzó a elegir ser conocida por sus propias decisiones, incluso cuando eran difíciles, fama y consecuencias. James Matthews hizo su fortuna silenciosamente. Trabajó duro, invirtió inteligentemente y se mantuvo lejos de la atención. Prefería cenas privadas en lugares tranquilos y rara vez aparecía en eventos de alfombra roja, a menos que fuera absolutamente necesario. Las entrevistas no eran lo suyo y las cámaras lo incomodaban. Pippa Middleton, por el contrario, había pasado años bajo el foco público. Nunca buscó la fama, pero ésta la encontró en el momento en que su hermana se casó con la familia real. Desde entonces, se convirtió en un rostro habitual en eventos de la alta sociedad. Sabía cómo vestir, cómo sonreír a las cámaras y cómo moverse en una sala llena de celebridades. Mientras James evitaba el ruido, Pippa había aprendido a vivir en él. Las personas cercanas a la pareja a menudo los describían como opuestos, tratando de hacer que funcionara. A James le gustaban las rutinas, la paz y la privacidad. Pippa aportaba energía, moda y encanto a la casa. Todavía era conocida mundialmente por el vestido blanco de Alexander McQueen, que usó en la boda real de su hermana en 2011. Esa sola aparición lo cambió todo para ella. Gracias a ese vestido, Pippa ganó una enorme atención en el mundo de la moda. Los diseñadores comenzaron a repensar los looks de las fiestas nupciales por su causa. Ella usó esa atención para publicar un libro de estilo de vida, incursionar en la planificación de eventos y probar algunas asociaciones con marcas. No todos sus esfuerzos fueron exitosos, pero la mantuvieron en el centro de atención. Sin embargo, ese foco no siempre fue amable. Poco después de la boda real, los paparazzi la captaron en un yate en bikini durante unas vacaciones privadas. Esas imágenes se difundieron rápidamente, apareciendo en tabloides de todo el mundo. Los Middleton tomaron acciones legales y ganaron. Pero para Pippa, el daño ya estaba hecho. Más tarde admitió que esa experiencia la marcó durante años. Incluso cuando sonreía en eventos benéficos o asistía a desfiles de moda, aún sentía el impacto de esa invasión. Para cuando ella y James se casaron, todo parecía glamoroso por fuera, pero la presión ya había pasado factura. La pareja se mudó a una lujosa casa adosada en el oeste de Londres. La casa era hermosa, pero algo dentro de su relación comenzó a cambiar. A James le disgustaba la atención.
No quería cámaras cerca de su hogar y evitaba los eventos donde se esperaba que Pippa brillara. Al principio, ella intentó adaptarse. Se mantuvo alejada de la prensa, dijo menos en las entrevistas y redujo su presencia pública, pero no duró mucho. Lentamente, volvió al mundo al que estaba acostumbrada, asistiendo a galas benéficas, apareciendo en semanas de la moda y siendo fotografiada por sus looks de calle. La gente comenzó a notar que James y Pippa llevaban vidas sociales muy diferentes. Él pasaba su tiempo en clubes privados, campos de golf y reuniones de negocios. Ella se mantenía cerca de su círculo de moda, apoyaba campañas de bienestar y hacía apariciones en eventos con su hermana. Sus salidas públicas como pareja se volvieron raras. Menos apariciones juntos generaron más preguntas. ¿Dónde estaban? ¿Por qué ya no se les veía juntos? Por esa época, las personas en el mundo de la moda comenzaron a notar cambios sutiles. El guardarropa de Pippa empezó a cambiar. Se alejó de los colores vivos y los diseños llamativos. Sus looks se volvieron más discretos, más beige, más negros, más básicos. Algunos decían que era una señal de madurez. Otros pensaban que era algo más profundo. Tal vez estaba cansada. Tal vez sentía el peso de vivir dos vidas. Fuera lo que fuera, su chispa habitual se había apagado. Y para las personas que observaban desde fuera, estaba quedando claro que, incluso con toda la belleza y la riqueza, algo detrás de escena se estaba desmoronando silenciosamente. El cambio del que nadie hablaba. La tensión en su matrimonio con James Matthews no explotó. Se construyó lentamente. No hubo grandes peleas ni rupturas dramáticas, solo una creciente distancia. En la raíz de todo había algo que no podían ignorar. Sus mundos no encajaban. Pippa vivía en un espacio donde la visibilidad importaba. James prefería lo opuesto: privacidad, calma y fines de semana tranquilos fuera de la vista. Ella prosperaba en salas donde las cámaras hacían clic y la gente hablaba de moda. Él se sentía más cómodo cuando nada de eso existía. Los dos intentaron encontrarse en el medio, pero incluso sus intentos eran evidentes. Los amigos notaban que salían de los eventos por separado. Las vacaciones familiares se volvieron raras, y cuando le preguntaban a Pippa sobre su vida de casada, revelaba cada vez menos. Detrás de la sonrisa pública, Pippa estaba pasando por algo más profundo. No se trataba solo de James, se trataba de todo. Estaba atrapada entre dos vidas, la que tuvo de niña y la que asumió cuando el mundo decidió que importaba. No era fácil intentar ser ella misma mientras también estaba vinculada a una familia real. Sentía que sostenía dos versiones de sí misma, y ninguna se sentía completa. Ese conflicto no se desvanecía. Se asentaba silenciosamente en el centro de su hogar, cada día más pesado. Para cuando comenzaron los susurros de un divorcio, la mayoría de la gente no se sorprendió. Las señales habían estado ahí mucho antes de que alguien lo dijera en voz alta. Pippa nunca tuvo la opción de ser solo una persona más. Incluso antes de que Kate se casara con la realeza, vivía con una presión constante para estar a la altura. Como hija del medio, Pippa creció entre Kate, que era pulida y admirada, y James, que era inteligente y relajado. Tuvo que descubrir quién era en esa mezcla. Sus padres criaron a sus hijos con altos estándares. La educación, los modales, la imagen, todo importaba. Pippa aprendió desde temprana edad que la excelencia no solo se fomentaba, se esperaba. En la universidad destacó no solo por sus calificaciones, sino por la forma en que conectaba con las personas. Hizo los amigos correctos, se unió a los clubes adecuados y construyó una red que la llevó a la escena de élite de Londres. Sus trabajos en relaciones públicas de lujo y planificación de eventos le dieron visibilidad. Pero su verdadera fama comenzó cuando el público mostró interés. Para 2008, fue etiquetada como una de las solteras más destacadas de la alta sociedad británica. Unos años después, estaba en la lista de las personas más influyentes de la revista Time, y nada de eso fue por Kate. Fue por cómo el mundo respondió a ella. Sin embargo, sin importar lo que hiciera,
El nombre de Kate siempre la acompañaba. Cada artículo, cada foto, cada logro, siempre era la hermana de Kate. Incluso sus mayores éxitos parecían prestados. El matrimonio no fue diferente. Ese anhelo de ser vista la siguió en su matrimonio. Pippa quería que James fuera más que su compañero. Quería que estuviera a su lado en público. Esperaba que asistiera a más eventos, que se inclinara un poco hacia el foco de atención. Quería que fueran un equipo como las parejas que los medios amaban. Pero James no venía de ese mundo. Su pasado estaba en las finanzas y el deporte, no en cámaras relampagueantes y eventos reales. No le interesaba la atención, y cuanto más se inclinaba ella por ser vista, más se alejaba él. En casa, Pippa tenía aún más presión. Estaba criando a 3 hijos, intentando mantener su identidad y manteniendo una imagen pública al mismo tiempo. Era una Middleton vinculada a una marca real. También era la esposa de James, intentando apoyar a un hombre que no quería jugar el juego de la fama. Lo mantuvo todo junto durante mucho tiempo. Ella sonreía, posaba y aparecía cuando era necesario. Pero con el tiempo se detuvo, se retiró. Su estilo cambió, su ritmo se ralentizó, y aunque nunca dijo mucho, sus acciones contaban la historia. Estaba agotada, no solo por las expectativas de la maternidad o el matrimonio, sino por los años que pasó estando activa. Cada momento se trataba de mantener las apariencias. Se volvió demasiado. Esto no era solo sobre su relación, era sobre la identidad. Pippa había pasado toda su vida intentando probarse a sí misma, no solo al mundo, sino a su propio reflejo cuando los títulos, eventos y la prensa se desvanecían. ¿Qué quedaba? Tuvo que enfrentarse a preguntas que nunca tuvo tiempo de hacerse. ¿Quién era ella fuera del nombre Middleton? ¿Qué quería más allá de lo que la gente esperaba de ella? ¿Y si dejaba de perseguir la perfección, todavía importaría? No respondió esas preguntas en entrevistas o declaraciones públicas, pero en la forma en que se retiró, en la forma en que cambió su presencia, mostró que finalmente estaba pensando en ellas. Al principio, la gente asumió que la ausencia de James Matthews en los eventos era temporal, pero con el tiempo se convirtió en un patrón claro. Dejó de aparecer con Pippa en grandes reuniones sociales. No se le veía caminando con ella en público. Incluso se saltó funciones familiares donde se esperaba su presencia. Para aquellos que prestaban atención, el mensaje era imposible de ignorar. Esta no era una pareja pasando por una mala racha. Estaban distanciándose. Entonces pasó algo inesperado. Fotos de paparazzi aparecieron de Pippa y James en unas vacaciones de lujo. Se les vio descansando junto a la piscina, hablando cerca de una villa privada. Por un momento, parecía que podrían estar solucionando las cosas, pero incluso en esas fotos, el lenguaje corporal contaba una historia diferente, sin afecto, sin verdadera calidez. Parecía más como 2 personas que estaban en el mismo lugar, no una pareja reconectándose. El problema detrás de las cámaras. Mientras el público se enfocaba en el matrimonio de Pippa, otro problema se estaba desarrollando a puertas cerradas. Había tensión entre Pippa y Vogue Williams, quien está casada con el hermano menor de James, Spencer Matthews. Vogue es una presentadora de televisión y una personalidad muy pública, conocida por decir lo que piensa. Según fuentes cercanas, ella y Pippa nunca fueron cercanas. No hubo una gran discusión, pero sus interacciones eran distantes, educadas en la superficie, pero frías por debajo. Con los años, la distancia entre ellas permaneció oculta bajo apariencias públicas pulidas. Pero recientemente, Vogue se ha vuelto notablemente más audaz y juguetona con sus comentarios, especialmente en su podcast, My Therapist Ghosted Me, y en su programa de Netflix, Love Meghan. Vogue hizo comentarios vagos en su podcast sobre ciertas mujeres glamorosas que eran demasiado autosuficientes. Nunca dio nombres, pero las personas cercanas a la situación creían que estaba hablando de Pippa. Fue lo suficientemente vago para evitar titulares,
pero lo suficientemente directo para causar especulaciones silenciosas. Las cosas escalaron cuando Vogue comenzó a hacer comentarios sobre imágenes públicas falsas, círculos reales y relaciones construidas en apariencias. Mientras muchos asumían que estaba hablando de Meghan Markle, otros creían que también estaba apuntando a Pippa. También se burló de las habilidades culinarias de Meghan, enfocándose en una extraña mezcla de Rice Krispies y Cheerios, dispuesta en una bandeja temática de arcoíris. Para los de fuera sonaba como una burla inofensiva, pero aquellos cercanos al entorno real sospechaban que había algo más. Dado que tanto Meghan como Pippa han sido criticadas por manejar las expectativas reales de manera diferente, el comentario parecía tener varias capas. Fuentes internas creían que la broma tenía un segundo objetivo, uno mucho más tan cercano. Signos sutiles de su relación tensa comenzaron a hacerse evidentes. Mientras todo esto se desarrollaba, Pippa intentaba mantenerse serena. Se aferró a sus rutinas habituales, evitó el drama de la prensa y no reaccionó públicamente. Pero la familia Matthews, especialmente Spencer y Vogue, no estaban interesados en guardar silencio. Vivían de manera más abierta, abrazaban la publicidad y no rehuían la controversia. Pippa, que estaba acostumbrada a mantener el control de su imagen, de repente ya no podía controlar la narrativa. Todavía no había un anuncio oficial sobre su matrimonio, pero sus acciones comenzaron a contar la historia. Empezó a aparecer sola en eventos. Asistía a bodas sin James. Sus atuendos se volvieron más discretos y se alejó de los fotógrafos. Estas pequeñas decisiones crearon una imagen más grande, una de distancia, cambio y separación. La identidad de Pippa había sido cuidadosamente moldeada a lo largo de los años. Era más que solo la hermana de Kate Middleton. Se convirtió en madre, empresaria y una figura conocida en la sociedad británica. Durante un tiempo, logró mantenerse visible sin sobreexponerse, pero la versión de ella que alguna vez destacó ahora parecía desvanecerse en el fondo. Seguía activa en trabajos benéficos y continuaba apareciendo cuando era necesario, pero ya no tenía la misma presencia. La chispa que una vez atraía la atención se había apagado. Y aunque no había documentos judiciales ni declaraciones públicas que lo confirmaran, las señales estaban ahí. El matrimonio probablemente había terminado. La relación se desvaneció silenciosamente sin drama ni repercusiones públicas. Algunos esperaban que el silencio significara privacidad y fortaleza, pero en este caso, el silencio parecía una confirmación. Pippa no ofrecía explicaciones ni apariciones. Simplemente se retiró. Pippa Middleton no necesitaba un anuncio dramático ni un escándalo en primera plana para mostrarle al mundo que su vida había cambiado. Simplemente dejó que el silencio hablara. Mientras otros generaban titulares y buscaban atención, ella eligió la calma sobre el caos, desapareciendo del ruido y reclamando su paz en privado. Ahora la pregunta es, ¿crees que Pippa tomó la decisión correcta al alejarse del foco de atención? ¿O debería haber tomado el control de la historia antes de que otros lo hicieran? Deja tus opiniones en los comentarios abajo.